¿qué pasaría si los problemas más complejos pudieran ser resueltos por las personas más creativas y más innovadoras de la comunidad? El gobierno no tiene todas las respuestas, tiene que haber un nuevo esquema para solucionar desde los problemas pequeñitos hasta los grandes problemas que tenemos. Que nosotros como comunidad tecnológica, como comunidad de hackers, lo que buscamos es precisamente encontrar formas en cómo la tecnología puede resolver problemas públicos. El proyecto nace como una inquietud de lo que estaba sucediendo alrededor de todos nosotros como una nueva forma de gobierno. Se da una colaboración muy buena, muy orgánica entre Codeando México, el GovLab, que es el laboratorio de gobernanza de la Universidad de Nueva York, y el municipio de San Pedro, para implementar un programa de gobierno abierto. Para esto primero identificamos qué tan abierto estaba el municipio y qué tan eficientes eran sus políticas de participación ciudadana. Entonces, primero, elaboramos el diagnóstico. Segundo, tuvimos talleres de definición de problema. Estuvimos entrevistando funcionarios públicos, entrevistando expertos en materia, para entender cuáles son las problemáticas más importantes y más urgentes del municipio. A partir de que tenemos los problemas definidos, armamos la plataforma Desafíos SP. La invitación era, estos son nuestros problemas, queremos que nos apoyes, que traigas a la mesa tus conocimientos, tu talento, los temas que te apasionan, para buscar en conjunto crear soluciones a estos problemas públicos. Recibimos 52 diferentes propuestas. En el mes de diciembre nos dimos a la tarea junto con GovLab y Codeando calificar las 52 propuestas, y de ellas se escogieron 12. La respuesta de la ciudadanía, la verdad, fue increíble. Ahora lo que sigue es que las 65 personas detrás de estas 12 propuestas se involucren realmente en los procesos de solución de problemáticas. Para esto van a recibir mentorías especializadas para que sus proyectos se conviertan en algo más tangible. El valor que encontré en involucrar a los ciudadanos en resolver los problemas fue que muchos de los problemas que nosotros estábamos viendo como municipio también ellos lo veían de fuera, y nos ayuda mucho la perspectiva que gente de fuera nos está dando para solucionar estos problemas. Tiene muchas experiencias, tiene muchas capacidades que pueden serle de mucha utilidad al municipio, al gobierno, para poder encontrar soluciones a problemáticas sociales. A mí me llama mucho la atención la creatividad que hay para tratar de resolver problemas. Hay formas creativas, hay formas muy tecnológicas también, hay formas divertidas inclusive. Y para nosotros es un reto muy grande. Estamos colaborando un grupo de profesores de diferentes disciplinas, y yo creo que esta forma de trabajo transversal, interdisciplinaria, va a generar una solución más puntual. Gran parte de la ganancia de este proyecto es precisamente el proceso, ¿no? Cómo abordamos de forma distinta la forma en la que resolvemos problemas, la forma en la que nos organizamos para desarrollar estas soluciones. Con uno o dos proyectos que cuajen, que traigan un resultado, va a quedar claro que ya no va a haber ningún tema tabú. Todo se va a poder discutir, cualquier ciudadano va a poder llegar al gobierno municipal y decir, oye, esto lo podemos solucionar de esta manera. Estamos tratando de reimaginar nuestros gobiernos, de crear ese sueño en donde lo público, el interés y la pasión por resolver problemas públicos puede rebasar cualquier límite de identidad y de ideología. Desafío SP es la nueva forma de participación ciudadana, y yo creo que debe llegar a todos los municipios de México, porque en realidad el ciudadano se involucra en todos los procesos de construcción de políticas públicas y de soluciones a problemáticas sociales. Desafíos SP es innovador porque al ciudadano nos reta a colaborar de una manera diferente con el gobierno. Nos da la oportunidad de ser una punta de vanguardia y ejemplo de cómo se debe llevar a cabo una administración municipal. Rompe la barrera entre la ciudadanía y el funcionario. Permite que los ciudadanos se involucren en las propuestas y trabajen en conjunto con el gobierno. Desafío San Pedro es innovador porque es un nuevo modelo de gobernanza. Porque es la primera vez en que considero se está implementando de forma extensa una participación de la comunidad junto con los funcionarios municipales para resolver problemas comunes.